Estás reaccionando a todo, a lo que dicen, a lo que hacen, a lo que no pasa. Te han convertido en un reflejo del mundo, no en su creador. Pero escucha bien, mientras sigas reaccionando, seguirás siendo esclavo de lo que te rodea. Hoy no se trata de calmarte, se trata de dominarte, porque el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en gobernar la tormenta que hay dentro de ti. Cada impulso que contienes, cada pensamiento que eliges no alimentar, es una victoria invisible. No necesitas gritar para tener fuerza, ni demostrar nada para ser invencible. Este es el momento de cambiar el juego. Dejas de ser marioneta y te conviertes en el dueño del escenario. Tu mente no fue hecha para reaccionar, fue creada para dirigir. Así que respira, observa y recuerda, el que controla su mente, controla su destino. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy mi mente domina todo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El verdadero poder es sentir sin reaccionar. Cuando la vida te golpea con algo inesperado, la mente tiende a reaccionar antes de comprender. Un mensaje, una palabra, una mirada, y en un segundo sientes cómo la calma se rompe. El cuerpo se tensa, la respiración se agita y una oleada de emociones toma el control. Pero ahí, justo en ese pequeño instante entre lo que sucede y lo que decides hacer, existe el verdadero poder del ser humano: sentir sin reaccionar. Según el estoicismo, quien domina ese espacio, domina su destino, porque no se trata de reprimir lo que sientes. Fingir que nada te afecta es otra forma de debilidad. Lo que verdaderamente transforma tu mente es permitirte sentirlo todo sin ser arrastrado por ello. Cuando reconoces una emoción sin actuar impulsivamente, te conviertes en testigo de ti mismo. Ya no eres el esclavo del enojo, del miedo o del orgullo. Eres el observador consciente que elige cuándo y cómo responder. Esa es la diferencia entre una mente que reacciona y una mente que gobierna. Piensa en las veces que has dicho algo de lo que luego te arrepentiste, no porque lo sintieras, sino porque no supiste detenerte a pensar. La reacción te domina, pero la observación te libera. Esa pausa, que al principio parece mínima, es una herramienta de poder psicológico. Respirar antes de responder, guardar silencio cuando la emoción sube, o simplemente quedarte quieto cuando todo te impulsa a actuar, es un entrenamiento que transforma tu energía. Cada vez que lo haces, fortaleces una parte invisible de ti, la conciencia. El cuerpo humano está programado para defenderse, no para reflexionar. Cuando algo te hiere, el cerebro activa el sistema límbico, liberando adrenalina y cortisol, preparándote para atacar o huir. Pero el ser humano evolucionado no necesita morder ni escapar, necesita entender. Esa diferencia entre instinto y sabiduría es lo que define tu crecimiento. Al respirar profundamente, le estás enviando un mensaje a tu sistema nervioso: no hay peligro. Y en ese momento, la mente recupera el control que la emoción intentó arrebatarle. Sentir sin reaccionar no es frialdad, es inteligencia emocional. Es comprender que la emoción es una señal, no una orden. Cuando alguien te provoca, no es esa persona la que te controla, sino tu falta de dominio interno. Por eso los estoicos enseñaban que quien domina sus impulsos puede dominar cualquier circunstancia. No necesitas gritar para ser fuerte, ni responder para demostrar poder. La verdadera fuerza está en el silencio consciente, en ese momento en que eliges no caer en el juego del otro. Y no es fácil, requiere práctica diaria. Tal vez al principio falles y reacciones sin darte cuenta, pero con cada intento fortaleces ese músculo invisible de la mente. Empieza con cosas pequeñas. Cuando alguien te interrumpe, cuando algo no sale como planeabas, cuando te sientes ignorado. Respira. Observa, pregúntate: ¿esta reacción me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Esa simple pregunta
te devolverá el control. La próxima vez que sientas que estás a punto de perder la calma, no te apresures a responder. Cierra los ojos, inhala profundamente y siente cómo el aire entra en tu cuerpo. En ese acto simple, estás entrenando tu dominio interno. El mundo exterior puede ser caótico, pero dentro de ti puedes construir un refugio de calma donde nada ni nadie decida por ti. Esa pausa no es debilidad, es tu escudo invisible. Cada vez que eliges no reaccionar, estás reescribiendo tu historia emocional. Estás diciendo, ya no me controlan mis heridas, porque la madurez no se mide por lo que sientes, sino por cómo eliges responder a lo que sientes. Y cuando aprendes a observar tus emociones como nubes que pasan, sin atraparte en ellas, descubres que el poder no está en tener razón, sino en tener paz. Con el tiempo, esa práctica se vuelve natural. Las cosas que antes te sacaban de quicio ya no logran perturbarte. No porque no las notes, sino porque ya no las necesitas para validarte. Esa serenidad que proyectas empieza a transformar tus relaciones, tus decisiones y tu manera de vivir. Porque la verdadera victoria no es vencer al otro, sino vencerte a ti mismo en el instante en que podrías perder el control. Eso es lo que los estoicos llamaban libertad interior, la capacidad de elegir tu respuesta, incluso cuando el mundo intenta provocarte. Sentir sin reaccionar no te hace menos humano, te hace más sabio. Y en ese silencio donde eliges no responder desde el impulso, empieza la verdadera fortaleza. Número 2. Crea espacio entre lo que sientes y lo que haces. A veces no es lo que sientes lo que te destruye, sino lo rápido que actúas sin pensar. Una emoción intensa puede nublar tu juicio, hacerte decir cosas que no querías decir o tomar decisiones que luego no puedes deshacer. Lo que diferencia una mente reactiva de una mente consciente no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de crear un espacio entre lo que siente y lo que hace. Según el estoicismo, ese espacio es donde habita la libertad del ser humano. Cada emoción llega como una ola rápida, poderosa, abrumadora, pero su fuerza no dura para siempre. Lo que dura es la forma en que respondes. Si te dejas llevar por la ola, te arrastra. Si aprendes a observarla, te enseña. El problema es que hemos aprendido a vivir en piloto automático, saltando de una reacción a otra, sin detenernos a respirar, sin dejar que la emoción se asiente antes de decidir. Y así terminamos creando más caos, más confusión, más dolor del necesario. Imagina una discusión. Alguien te provoca, te acusa o te hiere con palabras. En ese instante, todo tu cuerpo entra en modo defensa. La amígdala se activa, el corazón late más rápido, los músculos se tensan. Es biología pura, pero también es el momento en el que puedes elegir. Si hablas de inmediato, lo hará tu herida, no tu conciencia. Si guardas silencio, aunque solo sean unos segundos, le das tiempo a tu mente para recuperar la razón. Ese pequeño espacio entre el impulso y la acción es el territorio donde puedes transformar un conflicto en sabiduría. La claridad no nace en medio de la tormenta, sino en la pausa que la sigue. Cuando cuentas mentalmente hasta 3, cuando respiras profundamente antes de actuar, le das a tu cerebro la oportunidad de pasar del modo emocional al modo racional. Esos 3 segundos pueden salvar relaciones, evitar errores y construir respeto, porque cuando respondes desde la calma, no solo te controlas a ti mismo, también influencias la energía del otro. La serenidad es contagiosa, igual que la ira. Los estoicos decían que quien logra separar la emoción del impulso se vuelve invencible, no porque no sienta, sino porque no se traiciona. Cada vez que eliges no responder con rabia, no responder con orgullo, estás fortaleciendo tu carácter. No es una represión, es una purificación del impulso. Aprendes a distinguir entre lo que sientes y lo que eliges hacer con eso, porque sentir dolor es humano, pero reaccionar sin pensar es opcional. Hay una diferencia inmensa entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático.
Responde tu pasado, tus miedos, tus heridas. Responder es consciente. Responde tu sabiduría. Y ese salto solo ocurre cuando te das tiempo. La emoción pide velocidad, pero la conciencia exige pausa. Cuanto más practiques ese silencio interno, más difícil será que los demás controlen tus actos. Te vuelves dueño de ti mismo, no esclavo de tu estado emocional. No tienes que cambiar lo que sientes, solo cambiar la velocidad con la que respondes. Cuando la emoción llegue, no corras a interpretarla ni a actuar. Quédate con ella. Siéntela sin justificarla, sin explicarla. Respira y pregúntate, ¿esto que voy a hacer me representa? Esa simple pregunta te devuelve a la realidad, a tu centro. Te recuerda que tus valores valen más que tu impulso. Y poco a poco notarás algo. Las mismas situaciones que antes te alteraban, ya no logran sacarte de tu eje. No porque hayas dejado de sentir, sino porque ahora sientes con conciencia. Dejas de ser un reflejo de lo que ocurre afuera y te conviertes en una respuesta deliberada desde dentro. Ese es el inicio de la verdadera libertad emocional. Cuando logras crear espacio entre lo que sientes y lo que haces, tu vida cambia. Dejas de actuar por impulso, dejas de arrepentirte y comienzas a vivir con coherencia. Te das cuenta de que no necesitas reaccionar para demostrar que tienes poder. Tu silencio y tu calma ya lo dicen todo. Y en ese punto, la vida deja de empujarte. Empiezas tú a dirigirla, con la serenidad de quien ya entendió que el control no está en el mundo, sino en ese pequeño instante donde eliges qué hacer con lo que sientes. Número 3. Aprende a sentarte con la incomodidad. Nos enseñaron a escapar de todo lo que duele, a distraernos, a llenar los vacíos, a silenciar lo incómodo con ruido, trabajo o compañía. Pero cuanto más huyes del malestar, más grande se vuelve. Lo que no enfrentas te persigue, lo que no sientes se acumula, y llega un momento en el que no puedes correr más. Es ahí cuando el verdadero crecimiento comienza, cuando te atreves a sentarte con la incomodidad y dejar de escapar de ti mismo. Según el estoicismo, el sufrimiento no se supera evitando el dolor, sino transformando la relación que tienes con él. La mente humana busca alivio inmediato. Si algo duele, quiere taparlo. Si algo incomoda, quiere cambiarlo. Pero esa urgencia por escapar es lo que te mantiene atrapado. La ansiedad, la tristeza o el miedo no son enemigos, son señales. Están ahí para mostrarte lo que aún no has sanado. Sin embargo, en lugar de escucharlas, las cubres con distracciones. Abres redes, enciendes la televisión, comes sin hambre, hablas sin necesidad, todo para no sentir. Pero cuando huyes, la emoción no desaparece, solo se esconde, esperando una nueva oportunidad para salir con más fuerza. Sentarte con la incomodidad no significa sufrir sin sentido. Significa reconocer lo que pasa dentro de ti sin intentar borrarlo. Es cerrar los ojos y preguntarte, ¿qué es esto que siento? ¿Dónde lo siento? Es observar el nudo en el pecho, la presión en el estómago o el vacío en el cuerpo, sin buscar una solución inmediata. Cuando lo haces, algo cambia. Lo que parecía insoportable empieza a disolverse, porque la atención consciente tiene poder. Lo que aceptas se calma, lo que resistes persiste. La incomodidad es una maestra silenciosa. Enseña lo que la comodidad nunca podría. Te muestra tus límites, tus heridas, tus apegos. Te revela dónde aún reaccionas, dónde aún dependes, dónde aún temes. Y aunque al principio parezca que te debilita, en realidad te está entrenando. Cada vez que te quedas presente en medio del malestar, tu mente aprende que no necesita huir para sobrevivir, que puede sentir y seguir, que puede estar en paz incluso cuando el entorno no lo está. El dolor emocional no es un castigo, es un proceso de purificación. Es la forma en que tu cuerpo y tu alma se liberan de lo que ya no necesitan. Cuando lo entiendes,
Dejas de verlo como enemigo y lo abrazas como un paso necesario. No se trata de disfrutar el malestar, sino de permitirle cumplir su propósito. La tristeza, por ejemplo, limpia. El miedo enseña prudencia. La ansiedad te recuerda que estás desconectado del presente. Todo lo que incomoda contiene una lección esperando ser entendida. La próxima vez que sientas angustia o frustración, no te distraigas. No corras a buscar consuelo inmediato. Siéntate en silencio. Respira y siente el peso en tu cuerpo. No lo analices, no lo nombres, solo obsérvalo. Al principio parecerá insoportable, pero si permaneces un poco más, notarás cómo la intensidad baja. Es como una ola que llega, rompe y luego se disuelve. La emoción no puede destruirte, lo que te destruye es tu resistencia a sentirla. Cada momento de incomodidad es una oportunidad para fortalecer tu mente. Los estoicos enseñaban que el hombre fuerte no es el que evita el dolor, sino el que sabe permanecer firme dentro de él. Si aprendes a quedarte, si soportas ese fuego sin escapar, te conviertes en algo distinto, alguien que ya no depende del exterior para estar en calma, porque descubres que la verdadera paz no es ausencia de dolor, sino presencia de aceptación. Cuando logras permanecer en ti mismo, incluso cuando todo quema, la incomodidad pierde su poder. Ya no necesitas correr, porque sabes que puedes sostenerte. Te vuelves resiliente, imperturbable, libre, y lo que antes te desestabilizaba, ahora se convierte en tu entrenamiento diario. Te das cuenta de que cada incomodidad fue una invitación a conocerte mejor, a limpiar tu interior y a construir una mente que no se rompe con el dolor, sino que se expande a través de él. La incomodidad no vino a destruirte, vino a despertarte. Y cuando aprendes a sentarte con ella sin miedo, descubres que nunca fue el enemigo. Era tu maestra disfrazada, enseñándote a permanecer en calma mientras el mundo cambia. Porque la paz no se encuentra huyendo del dolor, sino abrazándolo con sabiduría hasta que deja de doler. Número 4. Las emociones son señales, no mandatos. A veces las emociones llegan como un golpe. No las pides, no las eliges, simplemente aparecen y toman el control. De pronto estás enojado, triste o ansioso sin saber por qué. Pero las emociones no vienen para dominarte, vienen para informarte. Son mensajeras, no jefes. El problema es que las confundimos con órdenes y actuamos sin pensar. Según el estoicismo, la sabiduría consiste en escuchar lo que una emoción dice, sin dejar que decida por ti. El enojo, por ejemplo, no te dice que grites, te dice que algo dentro de ti percibe una injusticia o un límite cruzado. La tristeza no te ordena rendirte, te señala que has perdido algo importante. El miedo no te exige huir, te advierte de un posible peligro, pero ninguna de ellas tiene la autoridad de dictar tus acciones, a menos que tú se la concedas. La mente libre no es la que no siente, sino la que siente sin obedecer. Cada emoción lleva un mensaje escondido. El error está en reaccionar al impulso, en lugar de escuchar el contenido. Cuando te enojas, tu cuerpo se activa, la sangre hierve, la respiración cambia, y una voz dentro de ti grita: haz algo. Pero si te detienes, si das un paso atrás, notarás que detrás del enojo hay algo más profundo. Una necesidad de respeto, de justicia, de ser escuchado. Lo mismo pasa con la tristeza. Detrás de ella hay amor. Detrás del miedo, deseo de protección. Si aprendes a leerlas, las emociones se vuelven aliadas, no enemigas. El caos emocional no viene por sentir demasiado, sino por no saber interpretar lo que sientes. Cada vez que obedeces ciegamente a una emoción, renuncias a tu libertad interior, actúas sin elegir, como si fueras un títere de tu estado de ánimo. Pero cuando te detienes y te preguntas, ¿qué quiere decirme esta emoción?, recuperas el control. Esa pregunta convierte el impulso en sabiduría, la reacción en respuesta. Tu cuerpo reacciona antes que tu mente, y eso es natural.
Lo que no es natural es quedarse atrapado en esa reacción. Los estoicos enseñaban que las emociones no deben ser suprimidas, sino comprendidas, que sentir no es debilidad, pero dejar que una emoción decida por ti, sí lo es. Porque quien no gobierna su mundo interno será gobernado por el externo. Y ahí está la raíz del sufrimiento, no en lo que pasa, sino en cómo decides responder a ello. La próxima vez que sientas enojo, miedo o tristeza, no los reprimas ni los obedezcas. Detente, respira, observa dónde lo sientes en el cuerpo, pregúntate qué mensaje traen. Tal vez el enojo te está pidiendo límites, el miedo prudencia, la tristeza descanso. Escúchalos como escucharías a un amigo que te advierte algo importante. Pero recuerda, escuchar no es obedecer. Cuando entiendes que las emociones son solo información, dejas de pelear con ellas. Dejas de verlas como enemigas que hay que controlar o eliminar. Simplemente las dejas pasar, igual que las olas que rompen en la orilla. No puedes evitar que lleguen, pero puedes elegir no dejarte arrastrar por ellas. Esa elección es poder puro, porque ya no eres prisionero de tus impulsos, sino el dueño de tus respuestas. Y algo cambia profundamente cuando actúas desde ese punto. Tus relaciones se vuelven más sanas, porque ya no respondes desde la herida, sino desde la conciencia. La vida se vuelve más liviana, porque aprendes a usar las emociones como brújulas, no como motores. Te das cuenta de que el enojo te protege, la tristeza te humaniza, el miedo te cuida, pero ninguno tiene que guiar tu camino. Sentir no es el problema es actuar sin pensar. Las emociones son como el clima. No puedes controlarlas, pero puedes decidir qué hacer bajo la lluvia. Y cuando dejas de obedecerlas ciegamente, descubres una calma que no depende de lo que sientes, sino de lo que eliges hacer con ello. Ese es el verdadero dominio interior, escuchar las emociones, pero actuar con sabiduría. Porque al final, no eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. Número 5. La pausa es un antídoto poderoso. Hay momentos en los que todo parece empujarte a reaccionar de inmediato. Alguien te provoca, una noticia te altera, un mensaje te enciende por dentro, y sin darte cuenta, tu cuerpo ya está en modo defensa. El pulso se acelera, la respiración se corta, y la mente se llena de pensamientos que exigen acción inmediata. Pero es justo ahí, en ese segundo de tensión, donde tienes el mayor poder de detenerte. La pausa es un acto de dominio. Según el estoicismo, quien puede detenerse antes de reaccionar demuestra que gobierna su mente y no al revés. La mayoría cree que la fuerza está en responder rápido, en tener la última palabra, en no quedarse callado, pero el verdadero poder está en el que puede esperar, en el que no se deja arrastrar por la urgencia emocional. Una pausa bien tomada puede evitar discusiones, errores, arrepentimientos y hasta decisiones que cambian el rumbo de tu vida. No es cobardía, es inteligencia emocional, porque solo cuando detienes el impulso puedes ver con claridad. Tu cuerpo reacciona antes de que tu razón se active. Es pura biología. Ante cualquier amenaza, el cerebro libera adrenalina, preparándote para atacar o huir. Pero lo que antes servía para sobrevivir, hoy te puede destruir emocionalmente. Reaccionar desde la química del impulso es actuar desde el pasado, no desde la conciencia. Por eso la pausa no es un lujo, es una herramienta de autodefensa mental. Cuando respiras antes de contestar, le envías al cerebro un mensaje de seguridad. No hay peligro. Y en ese instante, la mente recupera su centro. La pausa transforma la urgencia en claridad. En esos segundos en los que eliges no hablar, no escribir, no responder, tu energía cambia. Lo que era caos empieza a ordenarse. Empiezas a ver lo que realmente importa. Una pausa puede salvar una relación, evitar un conflicto, proteger tu paz. Es un escudo invisible que te permite actuar con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso.
Los estoicos practicaban el arte del silencio como entrenamiento de control interior. Para ellos, hablar sin pensar era desperdiciar energía. Actuar sin conciencia era perder poder. El sabio no reprime sus emociones, las observa. No responde desde la rabia, responde desde la razón. Y ese espacio entre el estímulo y la acción es donde nace la libertad. La pausa no es pasividad, es preparación. Es el momento en que el alma respira antes de decidir. No se trata de vivir lento, sino de vivir consciente. Una pausa no siempre es física. También puede ser mental, puede ser ese respiro profundo antes de enviar un mensaje que podrías lamentar. Puede ser mirar a alguien a los ojos antes de responder con enojo. Puede ser simplemente callar mientras tu cuerpo se calma. Cada vez que eliges pausar, estás reprogramando tu mente para que el autocontrol sea tu reflejo natural. Haz la prueba la próxima vez que alguien te diga algo que te duela o te provoque. No respondas enseguida. Cuenta 3 segundos. Respira. Siente el peso de esa calma en tu cuerpo. Notarás cómo la urgencia se disuelve y lo que antes parecía importante ya no lo es tanto. En esos 3 segundos está la diferencia entre reaccionar y dominar, entre perder la paz o conservarla. La pausa es el antídoto contra el caos interno. Te enseña que no todo merece una respuesta inmediata, que no todo requiere tu energía. Aprendes que el silencio también habla, y que a veces el acto más fuerte no es gritar, sino elegir no hacerlo. La pausa le enseña a tu mente que tú estás al mando, que nada ni nadie puede sacarte de tu centro sin tu permiso. Con el tiempo, descubrirás que tu calma pesa más que cualquier argumento, que cuando aprendes a detenerte, las cosas comienzan a ordenarse solas. Las personas dejan de poder manipular tus emociones. Las situaciones dejan de tener poder sobre ti, porque la pausa te da lo que ninguna reacción puede darte: claridad, dignidad y control. Y ahí, en ese instante silencioso donde respiras antes de actuar, descubres la verdadera fuerza, la de un alma que no necesita responder para demostrar que está en paz. Porque la pausa no es el final de la acción, es el comienzo de la sabiduría. Número 6. No reacciones por escrito ni con palabras en caliente. Cuando estás enojado, todo dentro de ti pide una sola cosa: reaccionar. Las palabras quieren salir, los dedos quieren escribir, la mente busca soltar lo que arde, pero en ese momento no hablas tú, habla tu herida. Y lo que nace del impulso rara vez construye, casi siempre destruye. Lo que dices o escribes en medio de la rabia no representa tu verdad, representa tu desequilibrio. Según el estoicismo, el sabio no responde cuando arde, porque sabe que el fuego interior necesita apagarse antes de hablar. El enojo es una distorsión momentánea de la percepción. En esos segundos, tu mente no busca entender, busca descargar. Quieres defenderte, justificarte, herir o simplemente tener la última palabra. Pero cuando respondes así, no estás comunicando, estás atacando. Lo que más duele después no es lo que te dijeron, sino lo que dijiste cuando perdiste el control. La reacción impulsiva deja cicatrices que no siempre se pueden borrar. Un mensaje enviado con ira puede arruinar una relación. Una palabra lanzada en caliente puede destruir una confianza construida durante años. Retrasar la respuesta no es debilidad, es inteligencia emocional. No responder de inmediato no te hace menos fuerte, te hace más sabio. Porque el autocontrol es poder. Cuando sientes el impulso de escribir algo o de decir una verdad en medio del fuego, detente, respira, espera al menos 15 minutos. Si la emoción sigue viva después, escribe tus pensamientos en un lugar privado, pero no los envíes. Revisa lo que escribiste cuando estés calmado y notarás algo curioso. La mayoría de las cosas que ibas a decir ya no tienen sentido. La mente alterada exagera, distorsiona y crea enemigos que no existen.
Por eso los estoicos enseñaban que el silencio en momentos de ira es un acto de fortaleza interior. Cuando eliges no responder, le das a tu mente el tiempo que necesita para reorganizarse. Tu cuerpo interpreta esa pausa como seguridad. Las hormonas del estrés se reducen, la respiración se normaliza y la claridad regresa. Entonces, lo que parecía urgente deja de serlo. Lo que parecía personal ya no lo es tanto. El secreto está en entender que no toda emoción merece una reacción inmediata. No todo mensaje necesita respuesta. No todo ataque requiere defensa. Hay batallas que se ganan en silencio, dejando que el tiempo muestre lo que las palabras no pueden explicar. Hablar en calma no es lo mismo que hablar tarde. Es hablar desde la conciencia, no desde el dolor. Cada vez que eliges esperar antes de responder, estás reentrenando tu mente para actuar desde la razón. Estás construyendo una reputación emocional sólida, basada en madurez y control. La gente comienza a notarlo. Tus palabras pesan más, tus silencios incomodan más, y tu calma empieza a imponerse sin necesidad de gritar. Ya no eres una persona que reacciona, sino alguien que elige cuándo y cómo hablar. Imagina la diferencia. Alguien te ofende, y en lugar de responder de inmediato, guardas silencio. Esa persona espera una explosión, pero no llega. Ese silencio desconcierta, desarma y te da ventaja, porque quien pierde el control pierde poder. Y tú, en cambio, lo recuperas todo al no caer en la provocación. Con el tiempo aprendes que el autocontrol no es represión, es dominio. Que no responder no es rendirse, es elegir la paz sobre el drama. Practica este hábito cada vez que sientas el impulso de reaccionar. Antes de escribir o hablar, respira, cuenta hasta 3 o hasta 100 si es necesario. Aléjate, cambia de entorno, deja que tu cuerpo se enfríe. Después, revisa si realmente vale la pena decir algo. En la mayoría de los casos, descubrirás que no, y cuando sí lo sea, tu respuesta será más firme, más clara y más respetuosa contigo mismo. Con el tiempo, esa disciplina se convierte en una forma de vida. Ya no eres controlado por tus emociones, sino guiado por tu conciencia. Evitas conflictos innecesarios, conservas tu paz y proyectas una madurez que otros sienten sin que digas una palabra. Porque el verdadero poder no está en responder rápido, sino en responder sabiendo que lo que digas reflejará tu mejor versión. El silencio a tiempo no es vacío, es sabiduría en acción. Número 7. La escritura es una vía de desahogo segura. Hay momentos en los que sientes que todo dentro de ti está a punto de estallar. No sabes si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Guardas tanto, reprimes tanto, que la mente se convierte en una habitación sin aire. Intentas mantener la calma, pero por dentro hay un ruido que no te deja pensar con claridad. Y si lo sacas de golpe, terminas diciendo o haciendo cosas que no querías. Es en esos momentos cuando la escritura se convierte en tu refugio. Según el estoicismo, escribir es una forma de ordenar el alma, una práctica que transforma el caos interno en comprensión. Porque cuando no puedes hablar sin herir, escribir se vuelve un acto de liberación segura. El papel no te juzga, no te interrumpe, no te contradice, solo recibe. Y mientras escribes, algo dentro de ti se acomoda. Las palabras que antes pesaban comienzan a perder fuerza. Lo que parecía un nudo en el pecho se convierte en frases, y esas frases abren espacio para respirar. No necesitas tener talento, no necesitas buscar belleza en lo que escribes. Lo único que importa es la sinceridad. La mente humana tiene una tendencia natural a repetir lo que no se expresa. Si no lo dices, lo piensas. Si no lo piensas, lo sientes. Y si no lo sueltas, lo somatizas. Por eso, escribir no es solo una herramienta emocional, es una forma de higiene mental. Te permite drenar lo acumulado sin consecuencias externas. A veces no se trata de encontrar respuestas,
sino de vaciar lo que pesa para que puedas escucharte otra vez. Piensa en lo que sucede cuando algo te molesta y no lo dices. Vas acumulando frases que nunca pronuncias, emociones que nunca liberas, y eso termina saliendo en el momento menos adecuado, con la persona menos indicada. Escribir rompe ese ciclo. Te permite tener una conversación contigo mismo, sin necesidad de destruir lo que amas. Lo que pones por escrito no hiere a nadie, pero sana mucho dentro de ti. Cuando escribes sobre lo que sientes, cambias de perspectiva. Lo que antes te parecía inmenso, desde afuera empieza a verse manejable. Al verlo en palabras, dejas de ser parte del problema y te conviertes en observador. Esa distancia te da poder. Lo que antes te controlaba, ahora tú lo estás comprendiendo. Y esa comprensión es lo que transforma el dolor en sabiduría. Los estoicos practicaban la escritura como un ejercicio diario de autoconocimiento. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores y filósofos, llenó páginas enteras con pensamientos que nunca fueron escritos para ser leídos, sino para liberar su mente. No escribía para el mundo, escribía para sí mismo, para entender sus propias emociones, para domarlas antes de que lo dominaran a él. En eso consiste la verdadera práctica estoica: observarte con honestidad, sin miedo a lo que encuentres. Cada vez que sientas que no puedes más, no busques distraerte, busca un papel. Escribe todo, sin filtros, sin pensar en coherencia, sin medir las palabras. Escribe lo que te duele, lo que te enoja, lo que no te atreves a decir en voz alta. Deja que la mano hable por el alma. Si al terminar no quieres guardar lo que has escrito, rómpelo, quémalo, deshazte de él. El objetivo no es conservarlo, es vaciarte. La liberación no está en el texto, está en el acto de escribirlo. Después de hacerlo, sentirás una paz extraña, como si te hubieras quitado un peso que nadie veía. Es el efecto de haberle dado voz a lo que llevabas dentro. Ya no necesitas cargarlo, porque ya fue escuchado. La escritura no resuelve los problemas, pero te devuelve la claridad para enfrentarlos sin rabia, sin confusión. Con el tiempo, descubrirás que escribir es mucho más que desahogo. Es una forma de transformación. Cada palabra que dejas en el papel te acerca a la calma, te enseña cómo funcionas, te conecta contigo. La escritura te convierte en testigo de tu propio crecimiento. Y cuando aprendes a vaciar en papel lo que el alma no puede sostener, dejas de estallar en la vida real. Porque lo que no se dice se pudre, pero lo que se escribe se sana. Y ahí es donde el silencio se convierte en arte, y la mente en su propio refugio. Escribir no es huir del dolor, es aprender a traducirlo. Es el puente entre la confusión y la paz. Y en ese acto íntimo de poner tus emociones en palabras, sin miedo y sin máscara, encuentras algo que ninguna discusión, ningún grito y ninguna excusa pueden darte: alivio, comprensión y libertad interior. Número 8. El cuerpo también regula las emociones. Hay días en los que sientes que la mente no se detiene. Piensas, analizas, imaginas conversaciones que no existen, revives heridas antiguas. Crees que estás atrapado en tus pensamientos, pero en realidad estás atrapado en tu cuerpo. La tensión, la ansiedad, el miedo no están solo en tu mente, viven en los músculos, en la respiración, en el corazón que late sin ritmo. Y mientras intentas calmar la cabeza con más pensamientos, olvidas que la salida no está en pensar más, sino en moverte. Según el estoicismo, el cuerpo y la mente son un mismo sistema, y dominar uno es también dominar al otro. Cuando te mueves, transformas la emoción. Cada paso, cada respiración profunda, cada estiramiento envía una señal al cerebro: estoy a salvo. Porque el cuerpo no entiende palabras, entiende acciones. Si te quedas inmóvil, tu sistema nervioso interpreta que el peligro sigue ahí. Pero si te levantas, si caminas, si respiras con intención,
el cuerpo empieza a liberar las sustancias que apagan la tormenta emocional. No es magia, es biología aplicada con sabiduría. La mente crea los pensamientos, pero el cuerpo los sostiene. Por eso, cuando estás ansioso, sientes el pecho apretado. Cuando estás triste, el cuerpo pesa. Cuando estás enojado, las manos tiemblan. No son coincidencias, son mensajes. El cuerpo te está diciendo lo que la mente no sabe procesar. Y el error más común es intentar resolver todo desde la cabeza, como si pensar fuera suficiente para sanar. A veces, la forma más inteligente de calmarte es moverte sin pensar. Correr, caminar, nadar o simplemente sentir el agua fría en el rostro puede cambiar tu estado emocional en minutos. No se trata de huir del problema, sino de liberar la energía que lo alimenta. El movimiento físico actúa como una válvula. Drena la tensión acumulada y limpia el exceso de adrenalina que mantiene a tu mente alerta. Y cuando esa energía se libera, la mente se aclara por sí sola. Piensa en la diferencia entre reaccionar en medio del caos o después de una caminata. No eres el mismo. Tu respiración cambia, tu ritmo cardíaco se equilibra, tus pensamientos se ordenan. Lo que parecía urgente deja de serlo. Eso es lo que los estoicos practicaban con disciplina, no permitir que la mente decida desde el desequilibrio. Por eso usaban el cuerpo como herramienta de autocontrol. El ejercicio, los baños fríos, la respiración consciente eran su manera de dialogar con el sistema nervioso, recordarle que nada externo puede romper la calma interna. A veces basta con detenerte y respirar profundamente, llenar los pulmones, exhalar lento y sentir cómo el cuerpo se acomoda. Ese simple acto es una conversación con tu mente. Ya pasó, ya estoy aquí. Otras veces, el cuerpo necesita moverse más, descargar energía. Sal a caminar sin auriculares, siente tus pasos, escucha los sonidos a tu alrededor. Cada movimiento físico te ancla al presente. Y cuando estás en el presente, las emociones pierden poder. El cuerpo es el ancla de la mente. Cuando el pensamiento se acelera, el cuerpo te devuelve al aquí y ahora. Por eso, si estás triste, no te encierres. Si estás ansioso, no te quedes quieto. Si estás enojado, no te castigues con silencio. Usa el cuerpo para liberar lo que la mente no puede procesar. Golpea una almohada, grita bajo la ducha, corre hasta que el corazón te recuerde que sigues vivo. No necesitas entenderlo todo, solo permitir que el cuerpo haga su parte. Cuando aprendes a usar el cuerpo como herramienta emocional, te vuelves libre. Ya no dependes del control mental absoluto ni de esperar a que la calma llegue. La creas tú, a través del movimiento, la respiración y la acción física. Recuperas el control de tu sistema. Y lo mejor es que cada vez que lo haces, estás entrenando tu mente para reconocer la calma como un estado natural. El cuerpo no es un obstáculo, es tu aliado más poderoso. Cuando lo escuchas, cuando lo mueves con intención, te devuelve equilibrio. No necesitas escapar de tus emociones, solo permitir que fluyan a través del movimiento, porque el cuerpo sabe cómo sanar, siempre y cuando dejes que se exprese. Al final, entenderás que el equilibrio no está solo en la mente quieta, sino en el cuerpo que se mueve con conciencia. Y cuando logras esa conexión, descubres la verdadera paz, la que se siente, no la que se piensa. Número 9. La autoobservación rompe el trance emocional. Cuando una emoción te toma por sorpresa, algo curioso sucede, dejas de verte. Tu cuerpo se tensa, hablas más rápido, tu respiración se acelera y tus gestos cambian. Ya no estás presente, estás dentro del trance emocional. En ese estado no piensas, solo reaccionas. Dices cosas que luego no recuerdas con claridad. Tomas decisiones impulsivas y después te preguntas, ¿por qué hice eso? Lo hiciste porque estabas atrapado dentro del impulso, sin observarlo.
Según el estoicismo, la autoobservación es la llave que rompe ese trance y te devuelve el control de ti mismo. Cuando aprendes a observarte en medio de una emoción, algo poderoso ocurre, la conciencia aparece. Y la conciencia siempre interrumpe el automatismo. Es como si de pronto encendieras una luz en una habitación oscura. No elimina la emoción, pero te permite verla con claridad. Ese simple acto, notarte, separa el yo que siente del yo que observa, y en esa distancia nace la libertad. Ya no eres un reflejo de lo que ocurre, eres quien decide cómo responder. La mayoría de las personas vive atrapada en una cadena automática de estímulo y reacción. Alguien te dice algo, te ofendes, un mensaje llega, te alteras, sientes ansiedad, buscas distracción, y así, sin darte cuenta, pasas la vida siendo empujado por tus emociones, en lugar de dirigirlas. Pero cuando practicas la autoobservación, rompes esa cadena, dejas de actuar por impulso y comienzas a actuar con intención. Autoobservarte no significa juzgarte, significa verte con curiosidad, con honestidad, como si estuvieras mirando desde afuera. Notar tu respiración, tu tono de voz, tus pensamientos repetitivos. Es aprender a decirte, estoy enojado, en lugar de soy un enojado. Siento miedo, en lugar de soy miedoso. Esa diferencia de lenguaje cambia tu relación con lo que sientes, porque ya no te defines por la emoción, solo la reconoces. Y lo que reconoces pierde poder sobre ti. La mente reacciona en segundos, pero el cuerpo siempre te da señales antes de explotar. La garganta se cierra, el pecho se contrae, el pulso aumenta. Si aprendes a notar esas señales, puedes detenerte antes de decir algo de lo que luego te arrepientas. Es como tener una alarma interna que te advierte, cuidado, estás entrando en el trance. En ese instante, si haces una pausa, si respiras profundo o cambias tu postura, el hechizo se rompe. Lo emocional se disuelve y vuelve la razón. Los estoicos entendían la autoobservación como una práctica diaria. Marco Aurelio, por ejemplo, revisaba cada noche sus pensamientos y reacciones del día, no para castigarse, sino para entenderse. Sabía que la mente humana se dispersa fácilmente y que solo el que se observa puede gobernarse. Si algo te altera, decía, no es lo que ocurre, sino tu interpretación de lo que ocurre. Y para reconocer esa interpretación, primero debes verte mientras sientes. Practicar la autoobservación requiere entrenamiento como un músculo. Al principio cuesta, porque estás tan acostumbrado a reaccionar que ni siquiera notas el momento en que lo haces. Pero con práctica, comienzas a detectar el instante exacto en que la emoción te invade. Y ahí puedes decidir. Tal vez eliges callar, respirar o simplemente no moverte. No porque reprimas lo que sientes, sino porque eliges cuándo expresarlo y cómo. Eso es dominio. Empieza con cosas pequeñas. Cuando notes que tu voz se eleva, bájala. Cuando sientas tu respiración acelerarse, haz una pausa. Cuando detectes tensión en tu cuerpo, relaja los hombros. Esos gestos mínimos te devuelven al presente. Te recuerdan que tú no eres tu emoción, eres quien la observa. Y cuanto más practiques, más difícil será que los demás te saquen de tu centro. Con el tiempo, verás cómo tus reacciones se vuelven más lentas y tus respuestas más sabias. Ya no te dejas arrastrar por la ira ni por la ansiedad. Empiezas a notar el espacio entre lo que sucede y lo que decides hacer con ello, y ese espacio es tu libertad. La autoobservación no es una técnica, es una forma de vivir, es caminar por el mundo con los ojos abiertos hacia adentro. Cuando la practicas, te conviertes en testigo de tu propia mente, no en su prisionero. Te liberas del piloto automático y recuperas tu poder interior. Porque el verdadero control no consiste en no sentir, sino en verte mientras sientes y aún así, elegir la calma. Número 10.
La independencia emocional te convierte en dueño de tu vida. Hay una trampa silenciosa que atrapa a casi todos en algún momento: la necesidad de aprobación. Haces algo y esperas que alguien lo note. Publicas, hablas, ayudas, trabajas, y en el fondo esperas un gracias, un qué bien lo hiciste, algo que te confirme que vales. Pero cuanto más esperas esa validación, más débil te vuelves, porque tu estado emocional empieza a depender de factores que no controlas. Según el estoicismo, la verdadera libertad comienza cuando dejas de necesitar aplausos para sentirte en paz contigo mismo. Ser independiente emocionalmente no significa no querer a nadie, significa no depender de nadie para sentirte bien. Es cuando aprendes a sostenerte solo, a disfrutar de tu propia compañía, a reconocer tus logros sin publicarlos, a no mendigar atención. Es comprender que el amor propio no se demuestra con frases motivadoras, sino con la capacidad de estar en silencio contigo mismo, sin sentirte vacío. Cuando vives buscando aprobación externa, entregas tu poder. Cada mirada, cada comentario, cada gesto de los demás empieza a definir tu estado de ánimo. Si te elogian, sonríes. Si te ignoran, te hundes. Es una montaña rusa emocional que nunca termina. Pero cuando descubres que tu valor no depende de quien te aplauda, algo cambia. Dejas de ser un reflejo de las opiniones ajenas y te conviertes en el dueño de tu equilibrio interno. El problema no es querer gustar, es necesitar gustar para sentirte válido. Esa necesidad viene del miedo a no ser suficiente, a no pertenecer. Pero ese miedo es una ilusión creada por el ego. Nadie puede quitarte lo que eres. Solo tú puedes regalarlo buscando constantemente aprobación. Cuando aprendes a validarte desde dentro, todo se vuelve más liviano. Ya no compites, no te comparas, no finges, simplemente eres. La independencia emocional se construye en los momentos de soledad, cuando decides no llenar el silencio con distracciones, cuando eliges hacer algo solo porque te hace bien, no porque alguien te vea haciéndolo. Es tomar un café contigo mismo sin mirar el teléfono, salir a caminar sin avisarle a nadie, celebrar en silencio un logro personal sin necesitar testigos. Es en esos momentos cuando fortaleces la raíz de tu amor propio. Los estoicos lo entendían con claridad. Lo externo no te pertenece. La aprobación, el reconocimiento, incluso el amor ajeno son cosas que no puedes controlar. Lo único que te pertenece es tu carácter, tu mente y tus acciones. Marco Aurelio escribió: tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos, no de lo que piensen los demás, sino de lo que tú piensas de ti mismo. Cuando vives desde esa verdad, recuperas un poder inmenso, el poder de no ser movido por los juicios ajenos. Practica la independencia emocional como un entrenamiento diario. La próxima vez que alguien no reconozca tu esfuerzo, sonríe igual. No porque no te importe, sino porque entiendes que tu valor no cambia según la atención que recibas. Cuando sientas ganas de compartir algo solo para obtener aprobación, detente, hazlo para ti. Cuando alguien te critique sin conocerte, respira y recuerda, no necesitas defender lo que ya está claro dentro de ti. Y algo empieza a suceder, la vida se vuelve más tranquila. Dejas de actuar para impresionar y comienzas a actuar por coherencia. Tu energía se vuelve más estable, tu presencia más fuerte. Las personas notan tu calma, pero ya no lo haces para que lo noten. Lo haces porque te llena. Esa es la verdadera independencia emocional. Hacer lo correcto sin buscar aplausos, mantener la calma sin buscar consuelo, avanzar sin esperar permiso. Con el tiempo, descubres que ya no te afecta tanto si te ignoran o te aplauden, porque entendiste que la validación más poderosa es la que te das a ti mismo cuando haces lo correcto, aunque nadie lo vea. Y ahí, en ese silencio donde ya no necesitas ser aprobado,
te conviertes en alguien invencible. La independencia emocional no te vuelve frío, te vuelve libre. Porque mientras otros viven atados a la opinión ajena, tú caminas en paz, sabiendo que tu valor no depende de quien te mire, sino de quien decides ser cuando nadie te ve. Ese es el mayor acto de poder personal que existe. Número 11. La anestesia emocional no es fortaleza. Hay personas que confunden la calma con frialdad. Creen que no sentir es sinónimo de fortaleza, que ignorar el dolor es madurez, que aparentar indiferencia es señal de control. Pero reprimir lo que sientes no te hace fuerte, te hace distante de ti mismo. Según el estoicismo, la verdadera fortaleza no consiste en anestesiar el corazón, sino en permitir que el dolor te atraviese sin destruirte, en sentir con plena conciencia sin perder tu equilibrio interior. Cuando te niegas a sentir, te desconectas, cierras las puertas del alma y construyes una armadura que con el tiempo se convierte en prisión. Dejas de sufrir, sí, pero también de vivir. No sientes alegría profunda, ni entusiasmo genuino, ni conexión real con nadie. La anestesia emocional apaga todo, no solo lo que duele. Te vuelves funcional, pero vacío, fuerte por fuera, pero frágil por dentro. Y lo más triste es que terminas creyendo que eso es lo normal, que no sentir es una forma de sobrevivir, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Muchos piensan que llorar es debilidad, que mostrar emociones te vuelve vulnerable, pero el verdadero coraje está en abrirte, en reconocer lo que pasa dentro de ti sin huir. Fingir frialdad no te protege, solo posterga el encuentro inevitable con tu propio dolor, porque lo que no sientes hoy se acumula y un día explota. La rabia que no expresas se convierte en rigidez, la tristeza que reprimes se transforma en cansancio, la culpa que niegas se vuelve ansiedad. El cuerpo grita lo que el alma calla. Sentir no significa perder el control, significa permitirte ser humano. Es mirar tu tristeza sin juzgarla, dejar que tus lágrimas fluyan sin avergonzarte, aceptar que algo te dolió y que está bien. Porque el dolor, cuando se enfrenta con conciencia, se transforma. Es como una corriente que al principio quema, pero luego limpia. Rechazarlo solo lo hace más intenso. Aceptarlo lo disuelve. El estoicismo no enseña a suprimir las emociones, sino a comprenderlas. Marco Aurelio escribió que los sentimientos son como visitantes, llegan, se quedan un tiempo y se van. Tu tarea no es expulsarlos ni obedecerlos, sino observarlos. Cuando practicas esa atención compasiva hacia ti mismo, dejas de temer lo que sientes. Empiezas a entender que el dolor no viene para castigarte, sino para mostrarte algo, un apego, una herida, una parte de ti que necesita comprensión. La anestesia emocional es una forma de miedo disfrazado de control. Te desconecta del presente, de los demás y de ti. Pero sentir con equilibrio te devuelve la humanidad. Permítete llorar si lo necesitas, hablar si algo pesa, respirar hondo y reconocer que estás cansado. No huyas del malestar. Abrázalo como una señal de que estás vivo, de que aún te importa, de que aún puedes transformar lo que sientes en algo más grande. Cuando aprendes a mirar tus emociones sin juzgarlas, sin etiquetarlas como buenas o malas, algo cambia. La tristeza se vuelve ternura, el miedo se convierte en prudencia, la rabia en claridad. Ya no peleas contigo mismo, colaboras con lo que sientes. Y en esa colaboración nace la fuerza real, la de un alma que se permite sentir sin romperse. No confundas resistencia con frialdad. La persona realmente fuerte no es la que no siente, es la que siente y sigue caminando. La que llora sin esconderse, pero no se detiene, la que se derrumba por dentro y aún así elige levantarse. Esa es la fuerza que transforma. Esa es la calma que no necesita fingir. Cuando dejas de anestesiarte, recuperas tu humanidad completa.
te vuelves más empático, más profundo, más real. Te das cuenta de que conectar con los demás no es peligroso, sino sanador. Porque solo cuando reconoces tu propia vulnerabilidad, puedes mirar a los otros con compasión. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso que te enseña quién eres y cuánto puedes crecer. La anestesia emocional te aísla, pero sentir te libera. No tengas miedo de tus emociones, son parte de tu naturaleza, no una amenaza. Permítete sentirlo todo y descubrirás que incluso lo que duele tiene propósito. Porque solo quien se atreve a sentir, aprende a vivir de verdad. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy mi mente domina todo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.